Buenas noches, Dios te bendiga. Es una alegría podernos conectar otra vez a través de este video con la intención de poder compartir la palabra de Dios, algunas reflexiones interesantes que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Para que hayas podido conectar lindo con el Señor, hayas podido orar y pasar tu tiempo de oración bien conectado con el Señor. Seguramente la respuesta del Señor viene en camino. Así que espero que hayas podido acceder a tu momento de oración con mucha fe. Quiero hablar del compromiso en esta oportunidad. Me gustaría mucho hablar del compromiso. Dios, nuestro Padre Celestial, está esperando que nosotros tomemos un compromiso con Él. Él ha tomado un compromiso serio con nosotros. Él decidió de manera comprometida transformar nuestra realidad a través de la salvación. Él, viéndonos perdidos, ideó un plan de salvación y él mismo, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice la palabra de Dios. Y si hay un ejemplo en la historia sobre el compromiso con una misión, con una tarea, es la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació y desde muy temprana edad sabía y estaba en plena conciencia de que Él había venido a cumplir con un propósito y estaba tan comprometido con eso que no hubo nada que lo sacara de su objetivo, que era finalmente poder ir a la cruz para transformar nuestra realidad de manera eterna. Y el mismo Señor nos pide un compromiso. El estar abrazando la fe en el Señor Jesucristo demanda de cada uno de nosotros un compromiso. Y a mí me gustaría reflexionar sobre un par de versículos que están en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías está relatando la reconstrucción de una ciudad que había quedado destruida por más de 70 años, y es Nehemías y Esdras quienes son los responsables de volver a esta nación y reconstruirla. Y finalmente la reconstruyen, y cuando esto empieza a tomar forma de nación y empiezan a tomarse un montón de decisiones y empieza a operar la ciudad nuevamente como una nación, Nehemías, que es parte del gobierno, Nehemías y Esdras les propone al pueblo tomar un compromiso con el Señor. Y yo quiero leer dos versículos que hablan de ese momento en el que se comprometen con lo que Dios pretendía para su pueblo, y en este caso para cada uno de nosotros. Y me gustaría reflexionar tres conceptos sobre lo que requiere el compromiso en cada uno de nosotros. Dice Nehemías en el capítulo 10, versículo 28, el resto del pueblo, primero relata cómo los gobernantes se comprometen y firman un pacto delante del Señor, firman como si fuese un contrato. Y dice: el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Se comprometieron dice varias cosas: se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios, a obedecer todos sus mandamientos, normas y estatutos del Señor. Así que el compromiso es algo que está en la expectativa de Dios en nuestra relación con Él. Dios se ha comprometido con nosotros y pretende de nosotros un compromiso. Y yo quiero reflexionar en tres cosas que para mí son claras y que el compromiso requiere de cada uno de nosotros. Y lo vemos en esto que ha sucedido en esta historia, y que la historia lo relata, y que, bueno, usted lo puede leer en el capítulo 10 de Nehemías. Las cosas que requieren el compromiso, la primera cosa que requiere el compromiso es convicción, ¿no? Y ahí entra nuestra razón. Uno tiene que estar convencido de lo que se está comprometiendo, ¿no? Tomar un compromiso requiere que lo pensemos, que realmente razonemos qué es lo que estamos haciendo y que tengamos convicción, que estemos realmente convencidos que después de haberlo analizado, masticado y trabajado, craneado, nos demos cuenta de que es nuestra mejor opción y que tenemos un compromiso. El compromiso requiere convicción, tenemos que estar convencidos. Difícilmente alguien pueda cumplir con un compromiso si no está convencido de que lo tiene que hacer, si no tiene convicción.
ahí entra en juego la razón. La segunda cosa que requiere un compromiso es una decisión. Y ahí interviene la parte evolutiva del hombre, ¿no? la que maneja la voluntad del ser humano. Tenemos que tener una decisión de querer hacerlo, ¿no? Si no, no es compromiso. Si nosotros asumimos una responsabilidad y después no tenemos la decisión de llevarla adelante, el compromiso no existe. Se dice de aquel que no cumple que no tiene compromiso, ¿no? Entonces, la decisión es algo fundamental. El compromiso requiere estar decididos. Estas personas estaban tan convencidas y habían tomado la decisión de tal manera que eran capaces de firmar un contrato delante de Dios diciendo: nos comprometemos a vivir de acuerdo a tu ley. Así que convicción por un lado, y en el segundo caso, la segunda cosa que requiere el compromiso es decisión. Y por último, la tercera cosa que requiere un compromiso es sacrificio, esfuerzo, acción. Y ahí entra la parte de la acción en cada uno de nosotros, ¿no? Tomar un compromiso requiere dejar de lado otras cosas que por ahí nos gustan, queremos o nos causan más placer para llevar adelante aquello por lo cual nos hemos comprometido. Quien se compromete en el matrimonio toma la decisión de no estar con otras mujeres o con otros hombres. Quien se compromete con el Señor toma la decisión de no estar con otra fe, con otras prácticas, abandonar el pecado y vivir la vida de santidad. Requiere esfuerzo. Así que razón, voluntad y esfuerzo, las tres cosas que requiere el compromiso delante del Señor. Interesante que la palabra de Dios nos dice que todo esto es imposible de realizar si no es la obra del Espíritu Santo la que obra en nosotros. Es los ambientes en los que trabaja el Espíritu Santo en nuestra razón, en nuestra voluntad y en nuestra acción, la que nos lleva a una vida espiritual de victoria en victoria. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo quien nos lleva a darnos cuenta que nuestro culto es un culto racional. Ahí está la razón. También la palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu Santo el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y ahí está la parte evolutiva, la voluntad de cada uno de nosotros. Y finalmente es el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir una vida transformada. Recuerda, el compromiso con el Señor requiere convicción, decisión, sacrificio y acción. Que Dios te bendiga, abraza fuerte estos conceptos y viví cerca del Señor todos los días. Muy bendecido por Él. Que Dios te bendiga.